Cuando hablamos del lenguaje, es frecuente asociar en nuestro cerebro el acto de conversar, pero nos olvidamos de un factor que contribuye al estímulo temprano de las palabras y la comunicación humana, la audición. Desde que somos bebés, asumimos la capacidad de escuchar en el vientre materno. Refugiados en el interior de mamá, registramos los latidos del corazón y los sonidos circundantes que giran en su entorno. A partir de ese momento, la estimulación auditiva genera los primeros modelos de la comunicación oral gracias a un fino sentido sensorial, el sentido auditivo. Pero, ¿qué sucede cuando determinados trastornos impiden este desarrollo? Estudios clínicos han comprobado que problemas congénitos, la automedicación o el abuso del consumo de tóxicos o drogas pueden deparar irremediablemente en la sordera. Un estudio del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática en México reveló que hasta el año 2000, 2.2 millones de personas presentaban algún tipo de discapacidad física o mental. De ese total, 16.5% era sorda o escuchaba con la ayuda de un aparato. En términos absolutos, las entidades más pobladas con el mayor número de discapacitados eran el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco, con un total de 764,000 personas, volumen que superaba la población total de entidades como Colima, Baja California y Campeche. Sin embargo, gracias al uso de aparatos especiales como los audífonos o el avanzado implante de dispositivos electrónicos, es posible corregir esta anomalía. Pues ya escuchó usted, de eso vamos a platicar hoy, de uno de esos tipos de dispositivos que se llama ahora, bueno, la técnica, el implante coclear, y para eso, pues no voy a hablar yo de ello. Qué mejor que el experto y el verdadero experto, sobre todo, pues máster en la materia, doctor Pedro Berruecos. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario. Fíjense que conozco al doctor Berruecos desde niño, desde que nos metían unos buenos zapes. Pero bueno, nunca. No es cierto. Al contrario, siempre nos ayudó muchísimo en todo. Cuando teníamos algún accidente o nos pasaba algo. Generalmente. Siempre era bueno tener a la mano al doctor. Al doctor, entonces lo conozco yo como el doc. Pero bueno, hoy estamos para hablar de otra cosa. Aquí estamos, listos. ¿Qué es esto del implante coclear? Bueno, el implante coclear es un sistema que permite la recuperación de la audición en términos muy abiertos, muy claros, muy completos, para quien no la tiene porque la perdió por alguna razón, o para quien nació sin ella, ¿no? Estábamos viendo hace un momento en el reportaje cómo está el diagrama del oído, en donde yo creo que desde que estamos en la primaria o si acaso en la secundaria sabemos que hay oído externo, en donde está la oreja y el conducto, luego el oído medio y luego el oído interno, en donde está el caracol, que es precisamente en donde se alojan las células nerviosas que captan los sonidos. Ajá. Los sonidos son ondas de vibración que vienen por el aire, entran, se transmiten por el oído externo y por el oído medio. Ajá. Y llegan al oído interno. Que es esa parte, ¿no? Que es esa parte que está viendo, lo que se ve como el caracol, como una cuestión ahí enrolladita, ¿no? Ajá. Ahí es en donde están las células ciliadas y en donde está propiamente el receptor nervioso del oído. Eso yo lo equiparo con un switch de encendido. Ajá. Si yo enciendo, automáticamente la corriente eléctrica que llega al switch pasa el bloqueo del switch. Ajá. Va por un alambre y se va hasta el techo a prender un foco. Así es. Eso es lo que sucede en el oído. El switch está ahí, digamos, en el oído interno, en el caracol, y después viene el hilo que es el nervio auditivo y las vías de la audición que llevan hasta la parte más superior, a la corteza cerebral, esas sensaciones auditivas que en la corteza cerebral se hacen conscientes. Pero no puede llegar nada arriba, aunque la corteza cerebral esté muy bien, o aunque el hilo conductor esté muy bien, si el switch está funcionando mal, y eso es lo que sucede en la gran mayoría de las ocasiones cuando hay un problema de sordera. Lo que está deteriorado en la mayoría de las ocasiones es precisamente el conjunto de células ciliadas del oído interno. ¿Y eso ya se puede corregir? No se corrige el defecto. Lo que pasa es que a la hora que se pone el implante coclear en el caracol, por medio de una cirugía que se hace bajo microscopio,
Lo que vamos a mandar a través del implante son una serie de estímulos, de pulsos eléctricos, que van a estimular un nervio que sí está bien. Ajá. Si el nervio está bien, la corteza cerebral está bien, entonces lo que hay que hacer es estimular al nervio, brincándose las células ciliadas, que son las que en la mayoría de los casos están dañadas. Son ¿no? como un puente, digamos. Se hace un puente. Okay. En realidad se puentean las células ciliadas y toda la información que las células ciliadas no pueden convertir en pulsos eléctricos, esa función es suplida por el implante coclear, que manda pulsos eléctricos dependiendo de los sonidos que el paciente está recibiendo en el conjunto del sistema, ¿no? ¿Cómo nace el implante coclear en México? Es decir, ¿cómo participa? ¿Qué instituciones participaron en su desarrollo, en su investigación? El implante coclear parte de las experiencias de Alessandro Volta en el siglo XVII, cuando se dio cuenta que la estimulación eléctrica en una rana provocaba contracción de los músculos de la rana, ¿no? Es decir, se dio perfectamente cuenta que la estimulación eléctrica podía provocar un mecanismo de transmisión neuromuscular, es decir, que la corriente eléctrica podía ser transmitida por el nervio. Y luego él mismo hizo la experiencia, tuvo la experiencia de ponerse un estimulador eléctrico acá y un receptor del otro lado que hizo que le atravesara la corriente eléctrica y tuvo sensaciones sonoras. Entonces imaginó que podían reproducirse sensaciones sonoras gracias a la estimulación eléctrica. Esto pues, tiene más de 200 años, ¿no? Ajá. Las primeras experiencias que se hicieron para tratar de hacer la estimulación eléctrica del nervio auditivo fueron en los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, y la tecnología se fue desarrollando poco a poco. Yo creo que creció de una manera sustancial después de 1980-85, es decir, es una tecnología relativamente muy reciente. Sí, por eso lo preguntaba, no pensé que fuera tan vieja. Evidentemente hemos visto, tenemos amigos conocidos que en algún momento traían algún aparato auditivo que les permitiera escuchar mejor por lo menos, o a veces escuchar poquito. O amplificar. O amplificar sí, la claro. señal. Pero ahora, Mario nos platicará el hecho de poder recuperar prácticamente la audición, poder escuchar como prácticamente escuchábamos antes de que perdiera en este caso Mario la audición, pues ya es más allá. Entonces esto yo lo veía como que muy nuevo cuando platicábamos con Pablo, inclusive implante coclear. Muchos de nosotros aquí en el estudio y muchos en la empresa nos preguntábamos ¿qué es eso? Claro, no, sí es una tecnología muy reciente y la verdad sí es diferente de lo que sucede con los auxiliares auditivos tradicionales, que siguen siendo buenos y siguen utilizándose. Hay muchas personas que tienen pérdidas auditivas parciales que no requieren una operación, que no requieren una tecnología que es muy costosa, es cara, que no requieren los riesgos de la cirugía, porque puede compensarse su pérdida auditiva con auxiliares tradicionales, convencionales, que amplifican el sonido, si le hacen más grande un sonido, pero hablamos de una experiencia de amplificación acústica. El implante coclear hace una conversión digital de los sonidos que llegan para mandarlos digitalmente al interior a través de impulsos eléctricos. Exactamente. Es decir, es un sistema de estimulación eléctrica, el otro es un sistema de amplificación acústica, son diferentes, ¿no? Esto sí es calidad digital, totalmente. O sea, es decir, no es una amplificación, y qué bueno que hacen esta explicación, porque muchos de nosotros no entendíamos, bueno, qué diferencia hay entre uno y el otro. Y aquí me quiero centrar en una pregunta. Comentabas que es muy costoso esta operación, esta cirugía del implante coclear. En México, ¿dónde una persona pudiera no solamente acudir para ver si tiene posibilidades o no de hacer una operación o tener una operación de este tipo, pero además hay algún apoyo médico de instituciones que ofrezcan apoyo a la población general, sobre todo de escasos recursos? Bueno, en el Hospital General de México, que pertenece a la estructura del sector salud, de la Secretaría de Salud, y en donde yo coordino el programa de implantes cocleares en el servicio de audiología y foniatría, se ha hecho un esfuerzo muy grande para esto. Yo creo que el programa del hospital es único en México, y es único en México porque arrancó sobre la base de un protocolo de investigación que permitió beneficiar de una manera totalmente gratuita a las primeras personas que se implantaron,
con objeto de apreciar los resultados y con ellos interesar a las autoridades y a las personas involucradas en grupos, en organismos no gubernamentales o en empresas, y seguir apoyando el programa, que no puede ser apoyado eternamente por un hospital que tiene una relativa limitación de recursos. Mario Alberto es una de las personas beneficiadas con este programa, y otra de las cosas que hemos hecho en el Hospital General ha sido disminuir al máximo los costos. Cuando nosotros consideramos que comprando el hospital un buen número de implantes cocleares, las compañías bajan los precios. Cuando vemos la manera de que a través de las conexiones que hay en los niveles gubernamentales oficiales se exima de impuestos o se disminuyan al mínimo. Cuando las cuotas de recuperación en un hospital como el nuestro son relativamente simbólicas, automáticamente hay un acceso mucho mayor a este tipo de tecnología. La idea es incrementar la base de usuarios, digamos. Por el otro lado, hay que pensar también en lo que muchas gentes hablan de lo que es el costo-beneficio, ¿no? Es muy costoso, pero es para toda la vida, ¿no? Claro. Y entonces, si una persona va a gastar mucho dinero, que lo más costoso es el sistema, el propio implante, más que los servicios del hospital. Pero piensa que le va a durar 20 años o 30 años o 40 años, pues el costo se reduce. El costo-beneficio. Además del beneficio, claro, que implica su conexión o su reconexión con el sociedad, mundo sonoro que lo rodea y con la sociedad y con todo lo demás. Pues ahí tiene usted, vamos a platicar más adelante también con Mario para que nos cuente su experiencia. Seguiremos platicando con el doctor Pedro Berruecos, pero antes los invitamos a un corte comercial y regresamos a Index para seguir abordando nuestro tema el día de hoy, implante coclear. Regresamos. Incidente de seguridad. Acto o circunstancia que indica que la información clasificada se aleja de los requisitos de la política de seguridad en uso. www.intelitv.com.mx y aparte, si nos quieren escribir, mandar un correo electrónico famoso, index@intelitv.com.mx. Pero bueno, pues nosotros mientras tanto seguimos platicando con el doctor Pedro Berruecos, quien es jefe del servicio de audiología y foniatría del Hospital General de México, y también vamos a estar platicando con Mario Alberto Avilés. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos. ¿Qué tal me escuchas? Muy, muy bien. ¿Sí? Excelente, excelente. Sí, es que grita todo el día. Entonces a mí ya me está dejando sordo de un lado. Ya, yo creo que me va a tener que poner pronto mi padre un implante coclear porque... Mandy, bájale un poquito. Pero tú vas a necesitar como 3, ¿no? No, aquí, mira, lo que pasa es que queríamos obviamente invitarte al programa porque muchas veces la gente no sabe cuáles son los resultados, les da miedo incluso. Y obviamente hoy que estamos tratando las nuevas tecnologías en el programa, pero sobre todo en el sector salud, pues bueno, por eso queríamos invitarlos, ¿no? Ahora, tú fuiste una persona normal, escuchabas normal en tu vida y de repente de un día al otro dejaste de escuchar. Así es, exactamente. De un día al otro te Así me despertaste. sucedió a mí. Y entonces, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, desde luego, en ese momento me diagnosticaron una situación del canal que llevamos por aquí. Bueno, total, me decían que tenía inflamada la trompa de Eustaquio. Sí, ese fue el diagnóstico que me dieron. A final de cuentas, un diagnóstico final fue de origen viral, una gripa maltratada. Desde luego eso ocurrió ya en el lejano 92, fecha en que desde luego en agosto, 1 de agosto precisamente, de golpe, como tú lo comentaste, dejé de escuchar totalmente. ¿A qué edad más o menos? Yo tenía 24 años. 24. Después, esto fue en el 92. ¿Cuándo te implantaron? Apenas el año pasado, en el 2000, perdón. En el 2000. Febrero del 2000. Fue todo el proceso que estaba platicando el doctor Berruecos. Así es, desde luego. De que el hospital estaba viendo quiénes eran aptos. Entonces, tú tuviste, a partir del 92 al 2000, sordera total. Así es. ¿Tenías algún aparato o tuviste que aprender el lenguaje de señas o tuviste algún aparato externo? No, a raíz de que perdí la capacidad auditiva, yo
lamentablemente no escuchaba en el otro oído, más bien escuchaba muy poco. Yo tuve 2 operaciones de niño en el oído izquierdo. Entonces, cuando yo perdí el oído bueno, fue cuando acudí por un tradicional, un convencional, un aparato convencional. Me ayudó, desde luego, fue muy poco el tiempo porque lamentablemente yo tuve la situación de que la infección que tuve viral me infectó de tal suerte que fue disminuyendo mi capacidad auditiva. De tal suerte que a raíz de que perdí totalmente la capacidad de escuchar, empecé a buscar desde luego en una revista mensual, me enteré del implante coclear. Si bien en ese entonces yo lo que según leía había mucha polémica, unos hablaban bien de la misma, otros totalmente la rechazaban. Y aparte en México no había todavía un implante coclear. Que yo supiera en ese entonces no había esa situación. Entonces yo para el 98 acudí al Hospital General, acudí con el doctor Barruecos, me atendieron hasta que por fin, el 19 de febrero del 2000, tengo la operación misma. Y aquí es un paso muy importante porque obviamente mi duda siempre fue de, bueno, ¿cómo se escucha? Si realmente, si dejas de escuchar, o si por lo menos alguna vez escuchó en su vida, ¿no? Tienes una noción de la audición, sabes cómo son los sonidos, las canciones, como lo comentábamos, y obviamente pues de repente dejas de oír, bueno, ya no escuchas nada. Así es. Y cuando te implantan, ¿qué es lo que escuchas? Mira, déjame aclarar una situación. Tal vez la gente crea que una vez puesto el implante va a escuchar luego. Cuando menos mi caso no fue así. Yo de hecho con franqueza, como se lo dije al doctor Berruecos, cuando me pusieron el procesador de voz en sí, yo pensé que iba a escuchar y no fue así. Con franqueza me desilusioné porque yo esperaba escuchar. Me dijeron que yo tenía que esperar, adaptarme al mismo, practicar por medio de terapias, cambio de mapeos. Con el paso del tiempo ya empecé a percibir mejor. A medida que iba pasando el tiempo, hoy por hoy te escucho casi o prácticamente igual que como... Sí, como lo recuerdas, como si realidad escuchara normalmente. Ahora, y esa es también otra de las cosas muy interesantes. Escuchas muy bien. Fíjense, si podemos tener una toma abierta, porque realmente estamos los 4 aquí platicando y no necesariamente estoy viéndole a la cara, ni mucho menos a Mario. O estoy platicando con el doctor Berrueco, estoy platicando con Pablo y tú me estás escuchando. Así es. Todo Así lo que es, quiero decir, o sea, totalmente. sin ninguna bronca, está diciendo que escucha. ¿Puedes voltearte un poquito para que pudieran verte el aparato? Si lo pudiera explicar, doctor, cómo funciona. Bueno, esta es la parte externa del implante. Ajá. Hay una parte interna que se vio en el reportaje hace un momento, en donde se ve una como monedita redonda y luego un hilo muy largo que termina en una como rosquita pequeñita. Eso es lo que se pone en el interior del oído a través de una operación que se hace abriendo aquí atrás y entrando por la parte posterior del conducto auditivo al oído medio. Se hace la operación para que entre por ahí al oído medio y en el oído medio se hace una pequeñísima perforación que se llama la cocleostomía, para introducir por ahí al caracol el hilo de electrodos que se queda ahí. Es decir, el hilo de electrodos delgado. va desde aquí, está aquí abajo de la piel. Esta es la porción externa. Ahorita le quito esto y Mario no me oye nada. Entonces Mario, voltea. Mario, ¿me oyes? ¿No me oyes? Mario, si le pongo esto, Y es a través de un imán. ¿me oyes ahorita? Así es. Ahorita me oye, si tiene un imán allá adentro, la parte interna del implante, que está a esta altura más o menos y se fija con esto. Aquí en esta parte está el micrófono. Sí, el micrófono recibe los sonidos, lo que yo estoy hablando lo recibe acá, pero este micrófono, al recibir los sonidos, manda por este cable al procesador, que lo debe traer aquí en el cuerpo. Aquí lo traigo. Este es el procesador del lenguaje. Es como un MP3. Es como un MP3, mira. Este aparato lo que hace es convertir los sonidos en pulsos eléctricos que por el mismo conducto regresan acá, pero, si se voltea para acá Mario, en lugar de ir al micrófono otra vez, que no tendría sentido, vienen a esta antena
Ajá. y a través de inducción electromagnética pasa a la parte interior que está colocada ahí, y de ahí va al oído interno. Entonces, los sonidos, en el oído interno está el hilo de electrodos, cuyo número varía dependiendo del modelo, de la marca. Puede ser desde 8 hasta 22 en los 3 grandes modelos que se fabrican actualmente. Ahí estamos viendo en la pantalla cómo el aparato que está puesto en el hueso, detrás de la oreja, y se ve perfectamente la parte interna y la antena externa, pero la parte interna es el punto de partida del hilo de electrodos que va por el hueso hasta el oído medio, y después del oído medio entra al oído interno a través de una perforacioncita que se hace y que permite la introducción del hilo de electrodos al caracol, como se está viendo. Ahora es una operación extremadamente delicada. Bueno, es una operación muy delicada, muy cuidadosa. Sobre todo ya estando en la parte del oído interno, ¿no? Porque El oído interno prácticamente no se toca. Se toca la puerta de entrada en donde se hace el agujerito para que entre el hilo de electrodos. Y el hilo de electrodos entra desde afuera, se va empujando de afuera hacia adentro. Después, obviamente, esto se controla con placas de rayos X. Nosotros tenemos las de Mario Alberto, en donde se ve a través de las placas de rayos X, unas que se toman en transorbitaria a través del ojo, y va derechito a ver cómo está ahí, se ve perfectamente el hilito de electrodos, ¿no? Ahí enroscadito, muy bien, ¿no? Entonces, los electrodos de 8 a 22, dependiendo de la marca y del modelo, lo que hacen es transmitir selectivamente los sonidos que han sido previamente procesados. Los que son muy agudos en una banda, en otra, en otra, en otra, y los son más graves en las que están en la parte más superior del sí, oído es interno. como ecualizar, digamos. Forma parte de las terapias que tienes que tomar. No necesariamente. Yo creo que aquí lo que pasa es que las fibras del nervio están especializadas en captar sonidos agudos, medios, graves o muy graves. Entonces lo que nosotros hacemos es mandarle ahí, a través del procesador, los sonidos agudos, medios, graves o muy graves, dependiendo del procesamiento que hace el sistema. Claro. Y entonces los mandamos selectivamente, o son enviados selectivamente a situaciones y a puntos del oído interno en donde están las fibras que captan los agudos, los medios, los graves o los muy graves. ¡Qué maravilla! Entonces Esto, de ahí va para arriba. esto ¿no? es tecnología. Está a punto de salir el ojo biónico, que es una de las notas que estábamos dando el otro día. Ajá. Obviamente son varios avances que, pues, esperemos Bueno, que hay uno, por ejemplo, hay funcione mucho. uno que, por ejemplo, no ha sido todavía beneficiario Mario Alberto, pero puede serlo más adelante. Uno en donde el procesador está incluido íntegramente en esta parte de aquí, y entonces este cable Ya no existe. ni el procesador acá, porque el sistema de procesamiento se hace todo aquí llega el sonido, lo capta el micrófono, se procesa aquí y de aquí lo manda Que a la es antena. Eso es digamos, prácticamente wireless. No, y además, claro, inalámbrico. y es una miniaturización, y se está pensando en el desarrollo tecnológico De ya en tenerlo algún integrado, día hacer supongo. uno integrado al oído que no requiera ni siquiera las partes externas, ¿no? Pero eso yo creo que nos falta todavía un poquito. Pues Pues yo no eso creo le que vas tanto, a preguntar a porque Eric Fugarolas que está- vea está avanzando tanto la Hijo. tecnología últimamente que yo creo que, digo, están miniaturizando todo. Todo Todo. lo que es la famosísima y ya bien conocida en este programa nanotecnología, que están haciendo todo de un tamaño microscópico. Claro, lo que pasa Entonces- es que el oído es un sistema de información sensorial extraordinariamente fino, tanto como la vista, Ujú. en paralelo. Finalmente, la vista y la audición son los dos sentidos fundamentales del ser humano. Son los que nos conectan con el ambiente a través de la distancia, ¿no? Pero allá dentro del oído, las células ciliadas normalmente son 25 a 30 mil. Y nosotros estamos sustituyendo con 22 electrodos como máximo, lo que significa la función normal del oído, que tiene 25,000 a 30,000 fibras, ¿no? 25,000 a 30,000 fibras. Exacto. Lo están sustituyendo con 20, 30 Con 22, electrodos. Claro. Entonces, digo, y ha sido un esfuerzo de miniaturización enorme. Yo no creo en lo personal que vaya a existir, o por lo menos yo seguramente no lo voy a ver, un instrumento que vaya a permitir la conexión de 30,000 electrodos con 30,000 fibras para restituir integralmente la audición, pero tampoco es necesario. Nosotros no necesitamos oír el 100% para captar el mensaje de los demás. Acuérdense ustedes que en muchas ocasiones
la gente habla muy rápido, o habla con la boca medio cerrada, o habla mal, o habla cuando hay mucho ruido ambiental, y sin embargo, nosotros estamos en capacidad de captar el 100% del mensaje porque tenemos un cerebro maravilloso. Que pesa 1 kilogramo con 300 gramos. Entonces Eso es miniaturización. este sistema de implante coclear lo que hace es dar la mayor cantidad de información posible a un cerebro que la aprovecha y debe aprovecharla de una manera verdaderamente impresionante, ¿no? Ahora, estadísticas. Por ejemplo, en el reportaje vimos algunas estadísticas Del INEGI, ¿no? Del INEGI, pero hablan de los minusválidos en general. Aquí hay que hablar, yo creo que un poquito más del El problema de la audición. de todo lo que es la audición. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, no el INEGI, ni yo, ni alguien en particular, a niveles mundiales dice que hay un sordo por cada 500 personas, 500 habitantes en la población general. Esto significa, de estos son uno por problemas al nacimiento y otro por problemas adquiridos, como es el caso de Mario Alberto. Finalmente, uno de cada 500 significa que en México hay 200,000 sordos totales. 200,000 sordos Totales. Pero la Organización Mundial de la Salud también dice que hay el 10% de la población con algún tipo o grado de problema de audición, no necesariamente sordera. Pues Pero esto significa que estamos hablando de 10 millones de personas en nuestro país que tiene alrededor de 100 millones de habitantes, ¿no? 10 millones de personas. 200,000 sordos. De los 200,000 sordos, si mínimo el 10% los consideramos buenos candidatos a implante coclear, estaríamos hablando de 20,000. Y en México no hay más que ahorita alrededor de 300 pacientes implantados. Y hay 200 nuevos casos cada año, 200 nuevos casos cada año que pudieran ser candidatos a implante. Estas son estadísticas muy bien estudiadas y muy conocidas. Híjole. Así que tenemos un reto muy grande. A mí me gustaría, ¿cómo sientes, por ejemplo, la música? Que te gustan los Beatles, toda la música de los 60s, ¿la escuchas muy parecida? Mira, te comentaba hace rato en el corte que mucha música la escucho igual, más bien yo afirmo que es la misma. Hay otras que casi igual, por ciertos matices tal vez no la, como te diré, no la completo, pues. Claro. Sí, pero desde luego en general toda la música se escucha preciosa. Y bailas igual. Así es. Pues ahí muy está. bien. Pues les agradecemos mucho. El caso de él es un caso que tuvo una evolución periódica, que vino después de mucho tiempo de oír y que ha permitido una recuperación prácticamente integral, ¿no? Perfecto. De lujo. Pues muchísimas gracias. Regresamos rapidísimo aquí a Index con mucha más información y estaremos platicando sobre todo con Federico ahora. No le cambien. Bye. ISDN o Integrated Services Digital Network es un estándar internacional para enviar voz, video y datos a través de líneas telefónicas digitales o cables telefónicos de cobre. ISDN soporta velocidades de transferencia de hasta 64 kb por segundo por canal.